¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio del podcast. En esta ocasión vamos a estar abordando una temática interesante para mí, que yo creo tal vez les pueda resultar interesante también a ustedes. Es lo raro. ¿Por qué lo raro? Porque dije, me gustaría hablar de un tema que no sea muy recurrente, vaya que sea, valga la redundancia, raro, y creo que este es un tema tal cual, que no es abordado, digamos, en una conversación común de personas que hablan cosas comunes en la calle. No vas caminando por la calle y le preguntas a un extraño, oye, ¿para ti qué es lo raro? Ah, pues mira, lo raro para mí es esto y aquello y así. Entonces pues decidí ahorrar esa temática, y afortunadamente hay algunos puntos de vista muy interesantes de autores que, digamos, pues hasta han estudiado el tema en libros. Lamentablemente pues no cuento con el capital para hacerme de un libro en especial que quería leer, que es Lo raro y lo espeluznante de Mark Fisher, pero bueno, al menos puede tener acceso a las primeras 24 páginas, que es como una prueba. Entonces por suerte en las primeras páginas pues define para él qué es lo raro. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a contar con la colaboración de algunas personas a las que les pedí de favor que me mandaran un audio con lo que es para ellos lo raro, audio o texto. Hasta ahorita, al momento de grabar este episodio, han llegado 2 que son muy bien recibidos. Perdón por eso, espero que no se oigan muy mal ese tipo de sonidos. Bueno, vamos a lo que nos concierne, la temática de el día de hoy. Otra cosa, en algunos instantes tal vez vayamos a recurrir a radioficciones, no tanto radioficciones, sino a nuestros amigos del canal de Evidencias, para que nos narren algunos trocitos de cuentos o cosas por el estilo que tengan que ver con la temática del momento. Y quiero agradecer mucho. El link al canal de Evidencias va a estar en la parte de la descripción, perdón. La verdad yo creía que iba a ser mucho más fácil grabar esto, pero sí me estoy topando con algunas dificultades, más que nada porque se me hacen volar las ideas, pero esperamos que con el tiempo vayamos mejorando. Entonces vamos al tema, lo raro. Primeramente vamos a empezar acudiendo al diccionario para que nos defina qué es lo raro. Según el diccionario, lo raro se define como algo que es poco común o frecuente. Otra definición es que es escaso en su clase, o especie. Tercera definición, que tiene poca densidad y consistencia, aplicado especialmente a los gases enrarecidos. Esa tercera definición pues es más técnica, ¿no? Que igual si nos ponemos a investigar o ponernos acá profundos y filosóficos, pues eventualmente sí tiene que ver el término en el aspecto técnico con lo que es pues más lingüístico. Pero bueno, vamos a ver otra definición: extraño, excéntrico. Aquí tenemos algo, me pareció interesante la palabra excéntrico, porque bueno, lo excéntrico deriva de estar fuera del centro, haciendo alusión al centro de un círculo, por ejemplo, o de una figura geométrica. El centro simboliza también, por ejemplo, lo estable o lo correcto. Lo que se sale del centro se desestabiliza, causa desigualdad y desequilibrio. Entonces esa es una buena forma de tener una concepción de lo que es raro cuando se relaciona a lo excéntrico, ¿no? Sigue diciendo: extravagante, original, peculiar, singular, curioso, caprichoso, insólito, inusitado, inusual, infrecuente o excepcional. Que bueno, esto es ya más bien sinónimos, ¿no? No tanto definiciones tal cual de lo que es lo raro o raro como palabra. Podemos acudir también a la palabra en inglés weird, perdón por la traducción. Vamos a ver qué dice aquí. En inglés la palabra weird se define, y perdonen la pronunciación, very strange and unusual, unexpected or not natural, muy extraño, inesperado o no natural. Aquí hay otra parte interesante. Me llamó mucho la atención la parte de no natural. Por ejemplo, podríamos preguntarnos qué es lo natural.
Yo creo que lo natural, ya poniéndonos serios o filosóficos si quieren, es aquello que fluye o se lleva a cabo de manera que no hay intervención consciente sobre ello, ¿no? Por ejemplo, yo diría que es natural el crecimiento de una planta o una formación de cristales que implican la sucesión de acontecimientos que no son intervenidos por un ente consciente de la intervención tal cual, ¿no? Es un buen tema lo natural. Tengo un poco más que decir acerca de eso y tal vez podría ser un buen tema en un futuro, pero esto sí es algo como muy filosófico. O sea, si te pones a investigarlo, pues natural es muy fácil de definir, pero si te quieres meter a deconstruir la palabra y todo ese tipo de cosas, pues ya se pone muy amplio el tema, ¿no? Y tal vez yo no tenga la habilidad para dominarlo. Ahora, en inglés también weird se puede definir como strange and different from anything natural or ordinary. Perdón la pronunciación de nuevo. Y se traduciría como extraño y diferente a lo que es usual, natural u ordinario. Ahora, esa es la definición de la palabra tal cual, lo que el diccionario nos dice que esa palabra significa o cómo se usa. Ahora podemos recurrir, por ejemplo, a la etimología. Podemos escarbarle más. Porque pues, si nos fuéramos a dedicar a ver definiciones del diccionario, pues duraría 5 minutos cada episodio, ¿no? Entonces una de las mejores formas de entender un concepto es remitiéndose a la etimología de las palabras, porque enseñan la raíz, digamos, del porqué de estas palabras. Entonces vamos a revisar la etimología de la palabra raro. Podemos encontrar una página de internet sobre etimologías. Yo no tengo un libro de etimologías y no soy etimólogo. Me serviría mucho que me recomienden algún libro de etimologías, o si alguno de ustedes es etimólogo, que en los comentarios deje ahí su comentario letrado al respecto, porque bueno, siempre es bueno tener el apoyo de un profesional o de alguien que sí sabe más de lo que habla, ¿no? Bueno, vamos al grano. El adjetivo rarus, escaso, raro, dividido por intervalos, que nos da raro, rareza, ralo o ralear. La palabra rete, red, sistema de cuerdas separadas y que sirve para separar, de la que proceden red, retícula, redil, enredar, reticulado y retina. Ahora, el adjetivo castellano raro viene del latín rarus, que no tenía el significado de extraño o extravagante que de la palabra española, sino el de poco denso, disperso y poco frecuente o escaso. En el latín rarus en ocasiones tenía el sentido elogioso de notable o excepcional. Por ejemplo, rara avis, persona de la que hay pocas, o homo rarissimi ingenii, hombre de talento excepcional. Raro es una forma patrimonial o popular de raro. El étnico de rarus es una incógnita. El étimo, no estoy seguro de cuál es la palabra, aunque en la antigüedad se ha apuntado una conexión entre rete, red, ratis, balsa, y son derivados de raro, rareza, enrarecer y rarefacción, haciendo alusión a estos últimos dos términos al aire de la atmósfera y a un cuerpo gaseoso respectivamente. Ahora, revisando etimologías, ahí en la misma página me salió una recomendación o etimologías relacionadas y venía ermita, que probablemente ustedes relacionen con ermitaño, y vamos a ver lo que dice de ermita. Procede con una síncopa de la palabra eremita, religioso que vive en soledad, y designa al lugar que vivía una ermita, al que también se acabó llamando ermitaño a partir de ermita. Viene del latín, que la tomó del griego ermitis, persona que vive sola, apartada de la sociedad, y que es un vocablo derivado de eremos, que es apartado, alejado, solitario, desierto o deshabitado. Este vocablo también lo tomó en préstamo latín con la forma y dio lugar al adjetivo yermo. Ahora, una de las palabras más recurrentes para definir raro es una especie de sustantivo extravagante, y me pareció también muy interesante la etimología de esta palabra. Fíjense cómo nos ayuda a definir también lo que es raro. Extravagante viene del latín
del participio de presente extravaganis, del verbo extravagari, errar o vagabundear fuera de los límites, y ahí que extravagante designe al sujeto raro o extraño que se mueve o actúa sin lógica aparente fuera de los límites de la normalidad. Viene de extra, fuera de, y verbo, vagari, andar errabundo y sin rumbo, ir a la aventura y sin orden. Entonces esto nos da un poquito más de percepción de lo que es lo raro, con otra definición que es extravagante, que es decir, algo que anda fuera de los límites de lo normal, que se mueve, digamos, apenas en la línea que separa lo común de lo no común. Ahora vamos a pasar, ya que vimos la etimología de raro, de extravagante, de ermita, podemos definir también que lo raro siempre lleva algo de inquietante, algo que nos hace sentirnos, digamos, que incómodos. Y respecto a lo inquietante, y hablando de lo raro, no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar del Valle Inquietante. El Valle Inquietante, ahorita lo vamos a ver, me pareció muy interesante porque es una buena referencia a lo que es esa sensación que nos produce lo raro. Bien, vamos a ver, según Wikipedia, qué es el Valle Inquietante. El término Valle Inquietante fue acuñado por el profesor experto en robótica Masahiro Mori como Bukimi no Tani Gensho en 1970. El efecto inquietante del concepto de Gensch fue introducido en el campo psicoanalítico por Sigmund Freud en un ensayo de 1919 titulado Das Unheimliche. Creo que así se pronuncia, Das Unheimliche, traducido a veces como lo ominoso o lo siniestro, aunque también tiene como traducción lo misterioso. Lo interesante es que la etimología de esta palabra alemana procede de la palabra opuesta alemana similar, heimlich, es decir, lo familiar. Entonces, podríamos definir lo inquietante o unheimlich como un antónimo de lo familiar, es decir, algo con lo que no estás familiarizado o que te causa una extrañeza. Ahora, la hipótesis original de Mori declara que cuando la apariencia de un robot es más humana, la respuesta emocional de un observador humano al robot se irá haciendo cada vez más positiva y empática, hasta cruzar un punto a partir del cual la respuesta se vuelve una fuerte repugnancia. Sin embargo, cuando la apariencia del robot continúa convirtiéndose en menos distinguible de la de un ser humano, la respuesta emocional se vuelve positiva una vez más y se va aproximando a niveles de empatía con los que se da entre seres humanos. Un ejemplo muy marcado es este androide muy famoso, Sofía, ¿sí es Sofía? Creo que sí. Que es este robot que ya tiene hasta derechos de androide, que ya tiene ciudadanía en algunos países y que es muy 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 extraño verla cuando está haciendo sus gestos o platicando, porque, o sea, a pesar de que tú sabes que es un robot y tiene la parte de atrás descubierta y se ven todos los circuitos, pues cuando hace gestos humanos pues no son realmente muy convincentes y te causa esa sensación que cae en el Valle Inquietante. Ahora, este bache o valle de respuesta repulsiva entre un robot con apariencia y comportamientos casi humanos y una entidad totalmente humana es lo que llamamos Valle Inquietante. El nombre surge de la idea de que un robot el nombre surge de la idea de que un robot es casi humano, pero no lo es. Es decir, conforme más se acerca a parecer un humano, tu consciente, tu cerebro dice, ok, este es un familiar, es parte de mi especie, pero llega cierto momento en que se parece tanto, pero no llega al instante en que tú crees que es humano, que se produce este valle, y entonces tu cerebro te causa esa repulsión que básicamente está diciendo, caray, esto no es humano, ten cuidado. Ahora, extraño, podríamos decir que es igual a inquietante. Lo extraño o raro causa cierta sensación que perturba la paz.
y aquí viene una palabra importante que ya hemos repetido, inquietante. De manera que lo raro es necesariamente inquietante, es decir, raro e inquietante siempre van de la mano, no se separan. Ya que, por ejemplo, si vemos o experimentamos algo poco familiar, digamos un sabor nuevo o un sonido nuevo, pero no nos causa inquietud, no cae dentro de la categoría de lo que podríamos decir raro en el sentido duro de la palabra. Es más bien un raro frívolo, como es una expresión que usamos a diario, como decir, pues qué raro, que se usa sin más ni más, sin realmente recaer en una experiencia que nos saque de la zona de percepción segura. Según Maurice Levy, él define esta palabra, weird, o la sensación, como la sutil y progresiva intrusión de lo invisible, de lo inconcebible en nuestro mundo cotidiano. Una intrusión que debería ser sugerida más que descrita, por el delicado e incomprensible balance de los signos e indicios adecuados. Es enteramente una cuestión de atmósfera. El horror prospera en lo indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Que lo raro debe ir acompañado siempre de la mano con lo inquietante, y esto nos debe dar la sensación de algo que está ahí pero no podemos verlo, no podemos describirlo tal cual, simplemente sabemos que está ahí. Es como cuando nosotros queremos que alguien nos está observando, algo similar. Nosotros tenemos esa sensación de rareza, decimos, qué extraña sensación, aquí está pasando algo, pero no podemos describirla más que con esta palabra, ¿no? Lo raro. Ahora me llama mucho la atención cómo estuve investigando acerca de lo raro, me topé con el forteanismo, que es este movimiento no acuñado, sino iniciado por, ¿cómo se llamaba este vato? Aquí lo debo tener, permítanme. Charles Fort. Charles Fort, vamos a leer un poquito acerca de esto. Lo voy a leer porque creo que está mejor explicado en texto. Dice, refiriéndonos a lo forteano o al forteanismo, podemos leer: dícese de todo fenómeno que no tiene explicación por la ciencia oficial y toma ese nombre del periodista norteamericano Charles Fort, que dedicó su vida a la recopilación de estos fenómenos. Podría decirse que fue el primer ufólogo. Ahora, yo sé que esto no tiene que ver 100% con el tema, la ufología, la criptozoología y todo esto, lo que se denomina forteano, pues puede tomarse para un podcast entero. De hecho, hay un podcast que se llamaba Terra Incógnita, en el que había cada semana un episodio destinado para el forteanismo. Entonces realmente esto da para mucho, pero siempre este tipo de experiencias, lo ufológico, los críptidos, pues la criptozoología, los casos extraños de personas que las abducen, de personas con dos cabezas que tienen conciencia ambas, ese tipo de cosas extrañas que nos causan esa incomodidad, esa sensación inquietante, también tiene sus orígenes en este tipo de eventos o de experiencias. Ahora, fíjense lo que hizo Charles Fort. Él se dedicó a reunir un chorro de estas experiencias, de estos relatos, testimonios, y los juntó en un libro que se llama El Libro de los Condenados. El Libro de los Condenados, su obra más conocida, es una colección de hechos despreciados por la ciencia ortodoxa. Recopiló y publicó un catálogo de 25,000 entradas de fenómenos inexplicados hasta entonces, que iba clasificando en cajas de zapatos, como son lluvias de ranas, precipitación de grandes trozos de hielo, barro, carne y azufre, nieve negra, bolas de fuego, cometas caprichosos, desapariciones misteriosas, meteoritos con inscripciones extrañas, y ahí está de nuevo esa palabra, extraño, redes luminosas en el mar, lunas azules, soles verdes, aguaceros de sangre. Y ustedes díganme si cuando imaginan un aguacero de sangre no sienten esa pequeña pizca de inquietud. Ford
como los científicos que criticaba, reivindicaba la supremacía de los hechos caprichosos, desapariciones, perdón, está mal redactado esto, reivindicaba la supremacía de los hechos, es decir, él decía, esto sucedió, o sea, no importa si me lo puedes explicar, no me lo puedes explicar, lo puedes describir o no, yo lo estoy viendo, esta persona lo vio, me lo está contando, sucedió. Y el hecho de no poder explicar algo nos hace también salirnos de ese centro, ¿no? Que esa sensación se torna extravagante, que digas, what, ¿qué está pasando aquí? Y rápido quieras tratar de retomar ese hilo de la normalidad. Ahora, vamos a ir pasando a una faceta más literaria de lo raro. Nosotros concebimos, por ejemplo, lo raro en la cotidianeidad como algo que sucede en la realidad y no debería, ¿no? Pero por ejemplo también está esa experiencia de percibir lo raro en una pintura, en un relato, en la música, en cualquier expresión artística que conlleva una experiencia estética tal cual. Una experiencia estética pues es todo aquello que afecta a nuestros sentidos, sea bueno o sea malo, o sea extraño o no sea extraño. Si alguien estudia filosofía o ha tenido acceso a lo que es medio ojearle ahí lo que es la estética, sabrá que es básicamente así muy resumido todo aquello que afecta a nuestros sentidos, y el arte pues tiene como fin primordial el afectar nuestros sentimientos por medio de los sentidos. Entonces la rareza es algo, la rareza proveniente de estas fuentes, como son las expresiones artísticas, también causan esa inquietud dentro de nuestros sentidos. Muy interesante lo que nos dice, por ejemplo, uno de los escritores pilares de la literatura rara. H.P. Lovecraft nos dice en Studying the Fantastic o Estudio sobre lo Fantástico lo siguiente: el vocablo weird deriva de Weird Norna, espíritu femenino en la mitología anglosajona, que representa lo que ha ocurrido, el pasado. De acuerdo con la tradición nórdica, las Nornas, Weirds o Verdandi, el presente, y Skuld, el futuro, controlan el destino de los dioses y hombres por igual. Ahora vamos a ver lo que dice Clark Ashton Smith sobre lo weird. Todos sabemos que Clark Ashton Smith pues era contemporáneo de Lovecraft y se influyeron mucho. Vamos a ver lo que dice en una carta de 1934. Creo que tal vez fue Poe el primero en emplear ese adjetivo en el sentido moderno de lo extraño o lo insólito, pero también puede encontrarse en escritos anteriores como Shakespeare, aplicando especialmente a la brujería o la hechicería. En la mitología clásica, la diosa del destino era conocida como The Weird Sister. Las diosas del destino eran conocidas como The Weird Sisters, y la raíz de la palabra hace referencia al destino o sino. Como sustantivo todavía se utiliza en este último sentido para referirse a una predicción o profecía. La palabra misma es de origen anglosajón y está emparentada con wurt, del germánico antiguo urður, del islandés. Así que podemos ver estos personajes que se dedicaban a crear experiencias estéticas basadas en lo raro, lo que opinan ellos y cómo por medio de estas explicaciones que ellos mismos dan podemos entender un poquito más lo que pensaban o lo que tenían en cuenta cuando estaban escribiendo. Continuando. Ahora, según Mark Fisher, en su libro Lo raro y lo espeluznante, del que ya les había comentado al principio, leemos una definición pues ya más concisa y un poco más reflexiva de lo que es lo raro, ¿no? Dice: ¿qué es lo raro? Cuando decimos que algo es raro, ¿a qué tipo de sensación apuntamos? Quisiera plantear que lo raro es un tipo de perturbación particular, conlleva la sensación de algo erróneo, una entidad rara o un objeto que es tan extraño que nos hace sentir que no debería existir, o que al menos no debería existir aquí.
pues si tal entidad u objeto están aquí, las categorías que hasta ahora nos han servido para dar sentido al mundo dejan de ser válidas. Al fin y al cabo, no es que lo raro sea erróneo, sino que nuestras percepciones deben ser inadecuadas. Y aquí ya se abre un poquito más el panorama, aquí ya es una reflexión pues más filosófica o digamos más profunda de lo que es lo raro. Me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que dice: conlleva la sensación de algo erróneo, una entidad rara o un objeto que es extraño que nos hace sentir que no debería existir. Es decir, nosotros, nuestro inconsciente o subconsciente o no sé cómo llamarle, dice: eso no debería estar aquí, pero aquí está. Y eso rápidamente nos evoca esa sensación de inquietud, de decir: ¿qué pasa? Esto no debería estar aquí. Ahora, vamos a oír a mi amigo Gerardo Nevares, alias Café, yo le digo Café, no sé si le sigan diciendo así, al que le mando un gran saludo y su pequeña aportación, su valiosa aportación, porque él usa una palabra muy bien usada en su descripción. Vamos a escuchar. Bueno, yo creo que lo raro es para muchos una anomalía, algo que no debe de ser, algo que rompe con la lógica cotidiana. Es una, digamos, derivada del miedo que la gente genera al no comprender lo que percibe. Para mí lo raro es algo bello, es una particularidad, es una suerte de momento, una habilidad o un gusto o un objeto que para muchos no logran apreciar. Lo raro para mí es una constante a buscar, que difícilmente es algo que pueda compartir con alguien más, porque no todos logran comprender la belleza de, digamos, una canción extraña, un libro, un escritor, no sé, que no hable con temas en la actualidad, un buen cómic, no sé. Lo raro es ese detalle que tiene, no sé, una chava, una chica que dices: oh, ese, digamos, diente salido, ese colmillo salido es sexy. Para mí eso es, ese raro es, para muchos no generará como algún tipo de, no sé, de gusto, pero para mí es algo bello, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Lo raro, yo tengo una afición por todos los símbolos, imágenes y historias sobre lo satánico, sobre la deidad que se le tiene hacia la cabra como un objeto representativo del mal. A mí me encanta, para mí es algo que me fascina, porque a la vez la gente le da mucho miedo, ¿no? Lo ve y se piensa que soy, no sé, la persona más extraña del mundo, ¿no? Por lo raro. Pero para mí es algo bello porque genera eso en la gente, ¿no? Es esa polaridad que no toda la gente logra entender. Raramente percibo mucho los comentarios de gente que siempre me dicen: güey, qué raro eres. Y la neta es que yo lo tomo como algo, como un cumplido, la verdad. Creo que para mí eso es lo raro. Espero y se haya entendido, y pues gracias, Silver. Aquí la palabra que nos debería llamar mucho la atención, que Café utiliza muy bien y que nos da pie a continuar con el desarrollo de la idea, aparte de todo lo que vimos que es un error, que es algo que no debería suceder, es la palabra fascinación. Vamos a ver ahora lo que dice Mark Fisher en Lo raro y lo espeluznante, este otro párrafo, y haciendo referencia a H.P. Lovecraft. Fíjense: ateniéndonos a esto, haciendo referencia a la sensación de error, de perturbación, que son palabras que también Café usó, lo que es realmente fundamental en la manera de Lovecraft de plasmar lo raro no es el terror, sino la fascinación, aunque sea una fascinación que suele ir acompañada de cierta inquietud. Sin embargo,
También cabría añadir que esa fascinación también es intrínseca al concepto de lo raro en sí. Lo raro no solo puede repeler, sino también atraer nuestra atención. Así, si el elemento de fascinación estuviera completamente ausente en una historia y esta fuera puramente terrorífica, lo raro desaparecería. La fascinación es una sensación que comparten los personajes de Lovecraft y sus lectores. El miedo o el terror no se comparten en la misma manera. Muchas veces los personajes de Lovecraft están aterrorizados, aunque sus lectores normalmente no. Entonces, la palabra fascinación es muy importante en lo que es digamos, la temática de lo raro. La fascinación siempre va, igual que la inquietud, de la mano con la rareza. Si no existe la fascinación, no puede haber rareza. Digamos que es la triada, ¿no? Inquietud, rareza y fascinación. Digamos que inquietud y fascinación son el Espíritu Santo y el Hijo. No sé cuál sea cada uno. Y el raro es Dios, ¿no? Qué raro ejemplo. Ahí está, raro. Entonces, vemos por ejemplo en esta parte, a mí me llama la atención que dice... ¿Dónde estás? Ajá. Ay, se me perdió. También cabría añadir que esa fascinación también es intrínseca al concepto de lo raro en sí, es decir, la fascinación forma parte íntegra de lo raro. Continuando, lo raro no solo puede repeler, sino también atraer nuestra atención. Ahí volvemos a las experiencias estéticas, hablando muy concretamente de lo que es la literatura Lovecraftiana. Tú sientes esa fascinación. Tú sabes que, por ejemplo, cuando te describen al monstruo del horror de Dunwich, te lo describen y te da cierto repelús, cierto asco, porque es una criatura abominable y horrible. Pero sientes esa fascinación porque es algo extraño, algo que igual te saca de tu zona de confort. Y va ligada a veces al terror, pero no siempre es inseparable, porque como dice aquí Fisher, muchas veces los lectores de Lovecraft estamos fascinados pero no aterrados, pero los personajes de Lovecraft sí están fascinados y aterrados. Ahora, continuando, igual otro párrafo del último que pueden leer de lo raro y lo espeluznante, vamos a ver más sobre la fascinación. La fascinación Lovecraftiana es una forma que adopta la jouissance de Lacan, un goce que abarca de manera inseparable el placer y el dolor. Me puse a buscar algo de la jouissance o el goce de Lacan y es un rollo de psicoanálisis muy extenso y muy complicado que la verdad no tengo tiempo de ponerme a analizar. Así que si ustedes tienen tiempo, busquen acerca de Lacan y de la temática del goce, que va muy ligado a lo que es el cuerpo material, es decir, nosotros sentimos goce a pesar de que la experiencia estética que estamos teniendo sea buena o sea mala. Es por ejemplo lo que sientes cuando estás viendo, digamos, la gente que le gusta el gore, ¿no? Digamos que, o es más, aunque no te guste, lo que podríamos denominar como morbo, no sé si estoy empleando bien la palabra, que es algo que no te agrada, te desagrada, te causa inclusive repulsión, pero ahí estás viéndolo, cuando ves un choque y ves pedazos de carro por todas partes, probablemente un cuerpo o algo así, y vas manejando, tú no te pasas de largo, estás viendo. ¿Por qué? Porque te causa ese goce, esa sensación, digamos, de placer. Aunque no estoy seguro de que esa palabra esté bien empleada aquí. Es lo mismo que pasa con lo inquietante, con lo raro de, digamos, las experiencias estéticas que Lovecraft nos da. Vamos a continuar leyendo. Esto ya no es tanto referente a la fascinación, pero nos sigue definiendo, nos va a poner ahora bordes o límites para poder definir más o menos en qué líneas podemos convenir que algo es raro o no es raro. Leemos. Igual Mark Fisher. La fantasía se sitúa en mundos completamente diferentes al nuestro.
Pegaña en Dunsany o la Tierra Media en Tolkien, o mejor dicho, esos mundos están espacial y temporalmente lejos del nuestro, si bien hay también muchos mundos de fantasía que resultan ser muy similares en el plano ontológico o político al nuestro. En cambio, lo raro destaca por la manera en la que abre una puerta entre este mundo y los demás. Sin duda, hay historias y sagas como los libros de Narnia de C.S. Lewis o El Os de Baum, la trilogía de Thomas Covenant de Stephen Donaldson, donde hay una puerta entre este y otro mundo y no se aprecia un peso discernible de lo raro. Esto sucede porque las secciones de este mundo, de esas historias, sirven más o menos como prólogos y epílogos o cuentos fantásticos normales y corrientes. Los personajes de este mundo van al otro mundo, pero ese otro mundo no tiene impacto alguno sobre este, más allá del efecto que produce en las mentes de los personajes que regresan. Y eso pueden encontrarlo en Lo raro y lo espeluznante de Mark Fisher. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al menos como yo lo entendí, hace referencia a que, por ejemplo, otros mundos como igual Narnia, la Tierra Media, o Pegaña aquí de Lord Dunsany, son lugares sí extraños, sí desconocidos, que pueden causar tal vez cierta inquietud, pero que guardan similitudes en el plano ontológico o político con el nuestro. Es decir, no están completamente fuera de nuestra percepción de lo que puede ser común. En la Tierra Media, por ejemplo, puede haber razas extrañas, puede resultar fuera de lo común que haya un señor oscuro que quiere dominarlos a todos, pero igual son figuras políticas o escenarios que resultan, que digamos toman propiedades de nuestro mundo cotidiano, ya sea más en el futuro o más en el pasado, y las trasladan a un mundo ficticio. Igual, por ejemplo, cuando hace referencia aquí a las Crónicas de Narnia o a Mago de Oz, hace referencia a la puerta que se cruza, pero estas puertas digamos que delimitan el punto en que estás en otro mundo y estás en y eso no te causa una extrañeza o una inquietud sobrecogedora, porque es de por sí la puerta siempre es un símbolo de cambio, de cruce, de trascendencia hacia otro lugar. Entonces ya de ahí tu mente como que se acopla, dice, ok, esto es extraño en cierto modo, fuera de lo común, pero no me causa esa sensación. No ensambla esa tríada de lo inquietante, lo raro y lo fascinante, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, esto ya es de mi cosecha, que lo raro básica o llanamente es algo que no es común o fácil de concretar o experimentar, haciendo un resumen muy llano y muy feo hasta este momento. Que creo que eso que no tiene mucha madera de palabras que se puedan quedar para la posteridad, pero podríamos decirlo para no caer en la definición del diccionario, ¿no? Pero hay una palabra sobre la que no hemos reparado todavía y se me hace vaya raro, porque estos autores son muy entrados en tratar de definir las cosas desde un punto de vista pues bien hardcore, ¿no? Esta palabra la trae a la mesa mi amigo Hugo con lo que es raro para él. Vamos a escuchar el audio que Hugo nos mandó. Corre la cabina. Veamos, ¿qué es raro para mí? Algo fuera de lo común, algo que rompe tu rutina. Puede ser una sensación, puede ser algo físico, algo que no estás acostumbrado, porque para mí algo puede ser normal, pero para otros puede ser raro. No sé, a mí se me hace raro que haya una especie de festival donde ruedan un queso y la gente rueda por ellos, y que llevan haciéndose 200 años, no me acuerdo en qué parte de Europa. A mí se me hace absurdo, pero ellos lo hacen porque es una costumbre. Y creo que para muchos México es raro que haya criadas. Ahí está la definición de Hugo sobre lo raro.
Y creo que se dieron cuenta de que esta palabra tal vez la dije sin querer, pero hasta ahora no ha sido clave o no ha sido centro de atención hasta este instante. Costumbre. La costumbre. Así que podríamos añadir eso a lo que hasta este momento llevamos como definición de raro. Es algo a lo que no estamos acostumbrados, es algo que sale de nuestra norma, de nuestra cotidianeidad, como ya hemos dicho anteriormente. Pero también puede ser un cambio en una costumbre. Puede ser que, por ejemplo, todos los días nos levantemos, voy a poner un ejemplo muy básico, todos los días nos levantamos del lado derecho y nos ponemos digamos los zapatos y caminamos a la cocina. Todos los días hacemos eso, es una costumbre, es un hábito, algo que no falta, que siempre es así, que forma parte de nuestra de los procesos, no de los procesos, de los ¿cuál es la palabra? De las actividades que llevamos a cabo para mantener nuestra mente estable. Pero de pronto un día no sabes por qué, no sabes qué variable en el universo se modificó, que te levantas del lado izquierdo y digamos que hasta ese momento no te parece, aquí viene, raro, hasta el momento en que te das cuenta de que no están tus zapatos, y si no captas de inmediato que es porque te levantaste del lado equivocado, rápidamente tu mente podría empezar a dispararse en cuestiones imaginativas y pensar que tal vez un ratón se los llevó, que tal vez no estás en tu casa o que tal vez desaparecieron, y entonces ahí entra la tríada dinámica, que es lo inquietante, porque te causa cierta inquietud en ese instante no saber qué está sucediendo, lo raro, que es ese cambio de costumbre, esa excentricidad dentro del equilibrio que tú tienes en tu vida, y la fascinación, porque en ese momento tu mente, al cerebro, pues le fascina crear miles y miles de escenarios para poder explicar el por qué tus zapatos no están ahí. Bueno, eso es lo que la costumbre puede ser. Déjenme formular bien esa idea. Esa es la importancia dentro de la concepción de lo raro que la costumbre puede tener. Ahora que hemos definido lo raro, podemos concebir la expresión muy raro. Es posible que esa sensación o condición pueda variar en intensidad, y si así es, en qué momento para algo común o habitual hace raro, es decir, ¿en qué momento pasa algo de ser común y habitual a ser raro? Es decir, ¿en qué línea se encuentra ese límite? Esa línea puede variar de persona a persona y puede, aun cuando tengan ideas o pensamientos comunes. Y creo que la palabra que dijo Hugo de costumbre nos ayuda mucho a definir esto. Puede que, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados a hacer sea el límite de lo que nosotros podamos considerar como raro. Hay que tener en cuenta que el hecho de lo raro se mueve dentro de los límites de lo verosímil. Es decir, si algo sale de lo verosímil, deja de ser raro a ser increíble. Y aunque lo increíble pueda tener tintes de rareza, no siempre lo raro tiene propiedades inverosímiles. Es lo que decíamos ahorita con los mundos como la Tierra Media o pues sí, estos mundos fantásticos, ¿no? Que en cierto modo son verosímiles. Y dices, o sea, eso puede tener cabida dentro de las leyes de ese mismo mundo, ¿no? O porque tiene ciertos tintes o propiedades muy puntuales de este mundo también. Entonces, lo raro siempre tiene que tener algo de verosímil. Si pasa a ser inverosímil, se vuelve algo fantástico. Y aunque se puede emplear el sustantivo de raro para poder definir esa fantasía, ya no es propiamente la sensación que nuestra conciencia concibe como la rareza en sí. Para que sea así, tiene que ser verosímil. Ahora, por ejemplo, podemos tener el Ángel de lo Raro. Es un cuento de Edgar Allan Poe.
Si bien se describe el ángel como un ser increíble, finalmente se usan objetos como botellas y tóneles para conformar su anatomía. Pero ese no es el punto del cuento. En sí, el cuento habla de acontecimientos raros o poco habituales que ocurren al protagonista por no creer en los accidentes extraños que lee en el periódico. Vemos, por ejemplo, este párrafo con voz de nuestros amigos de Evidencias. Vamos a escucharlo. Todo lo que el monstruo poseía en lugar de cabeza era uno de esos baúles de Hess parecidos a grandes tabernas, con un agujero en el centro de la tapa. Ese baúl, coronado por un embudo en la parte superior, como un sombrero de caballero echado sobre los ojos, estaba bien montado sobre el tonel, con el agujero vuelto de mi lado, y por ese agujero que parecía guiñar y estaba arrugado como la boca de una solterona muy ceremoniosa, emitía a la criatura ciertos ruidos sordos y roncadores que, evidentemente, tenía por lenguaje inteligible. «Es preciso», dijo, «que sea usted tonto de capigote, paga estar sentado aquí y no verme cuando yo estoy aquí, y que sea también más animal que un ganso para no creer lo que han impreso en el periódico. Es la verdad, palabra por palabra». «Dígame quién es usted, se lo suplico», lo interrogué con mucha dignidad, aunque algo desconcertado. «¿Cómo ha entrado aquí? ¿Qué se le ofrece?» «¿Cómo he entrado?», replicó el monstruo. «Es cosa que no le importa, y menos lo que hago aquí. Y en cuanto a quién soy yo, he venido sencillamente para que usted se entere por sí mismo». Gracias a nuestros amigos de Evidencias por mandarnos ese pequeño fragmento de El Ángel de lo Raro. Si quieren leerlo completo, pues lo pueden encontrar en PDF en cualquier lugar. Nada más pongan El Ángel de lo Raro de Edgar Allan Poe. Está cortito, se lo avientan en 10 minutos. Y se me hace bien raro, ahí está de nuevo esa palabra, cómo están traducidos los diálogos del ángel. No sé si en inglés también esté así mal escrito, pero bueno. Veamos, por ejemplo, para respaldar este punto, hablando de lo verosímil, lo que dice H.P. Lovecraft en Notas sobre escribir ficción rara. Leemos: «Al escribir una historia extraña, siempre trato muy cuidadosamente de lograr el ambiente y la atmósfera correctos, y pongo el énfasis donde corresponde. Uno no puede, excepto en la pulp fiction inmadura de charlatanes, presentar un relato de fenómenos imposibles, improbables o inconcebibles como una narración común de actos objetivos y emociones convencionales. Los eventos y condiciones inconcebibles tienen una desventaja especial que superar, y esto se puede lograr solo a través del mantenimiento de un realismo cuidadoso en cada fase de la historia, excepto que tocar la maravilla dada». La maravilla, no sé bien a qué se refiere ahí. Esta maravilla debe ser tratada de manera muy impresionante y deliberada, con una cuidadosa acumulación emocional, ya que pareciera plana y poco convincente, siendo lo principal en una historia su mera existencia. Siendo lo principal en la historia, su mera existencia debería eclipsar a los personajes y eventos. Pero los personajes y los eventos deben ser consistentes y naturales, excepto donde tocan la maravilla única. La maravilla creo que se refiere al acontecimiento maravilloso, pues. En relación a la maravilla central o al acontecimiento central, los personajes deben mostrar la misma emoción abrumadora que personajes similares mostrarían hacia tal acontecimiento en la vida real. Nunca dejes un acontecimiento por sentado, incluso cuando se supone que los personajes están acostumbrados a tal. Trato de tejer un aire de asombro e impresión correspondiente a lo que el lector debe sentir. Un estilo casual arruina cualquier fantasía seria.
Y ahí está de nuevo, Lovecraft mismo nos lo corrobora. Para que lo raro se mantenga dentro de los límites de lo que es raro dentro del concepto que estamos manejando aquí, tiene que ser verosímil. Es decir, el entorno tiene que ser, digamos, no fantástico, porque ya cuando se vuelve fantástico ya no es ese concepto de raro que está inseparablemente ligado a la inquietud y lo fascinante. Ahora podemos asociar lo raro a la ausencia de un propósito. Si lo que hacemos diario tiene un porqué o un objetivo y por tal un lógico desarrollo, lo raro sería esa particularidad o pieza que se desencaja en el ordenado rompecabezas del orden referido, sea la sociedad, un modelo o un fenómeno. Lo extraño y extravagante que tienta contra nuestra comprensión de lo habitual, lo que discorde de la melodía que conocemos como cotidianeidad. Lo raro son los atisbos de lo que debería ser dentro de lo que es y debería quedarse inamovible. Eso es lo raro. Ahora, después de esto, yo quisiera hacer un pequeño aporte, ¿no? Respecto a la concepción de raro. Yo creo que puede existir lo raro ligero y lo raro duro. Lo raro ligero es aquello que se presenta desde un lugar desconocido y se ubica en la realidad cotidiana, pero que conserva rasgos familiares, como un caballero medieval que aparezca en la plaza comercial. Es raro, pero sigue poseyendo propiedades familiares, como el que sea una persona, que lleve objetos que hemos visto antes, que haya inclusive digamos conocimientos acerca de ello, ¿no? Ahora, lo raro duro o crudo es todo aquello que se presenta en la realidad y es completamente ajeno a la concepción de la realidad que nosotros tenemos. Aquí entra la consumación de la frase donde debería ser. Aquí es donde entra, es que lo escribí mal. Aquí es donde entra la consumación de la frase debería ser, pero no lo es. Al menos desde el punto de vista del concebible por nuestras percepciones. Ahora, después de oír todo esto, muchachos, ahora tenemos un conocimiento más amplio, tenemos ya hemos abordado el tema desde un punto de vista pues un poco más asertivo, más profundo. Sabemos ahora definir qué es lo raro, no nada más diciendo, no, pues es algo extraño, pues algo, o como típico, ¿no? Que defines la palabra utilizando la misma palabra. No, pues lo raro es algo pues raro, ¿no? Extraño, es como pues cuando haces algo y dices, caray, qué raro. Entonces, lo típico, ¿no? De la gente que se cree rara y que no está consciente de que lo extraño en esta época es que es muy común ser raro. Y ahí caemos en la adoración de la falsa rareza, ¿no? Que es pretender ser raro cuando en realidad solo se es igual al resto de personas que creen que son raras. La necesidad, ¿no? De no sentirse especial o extraño. Aquí especial o raro van de la mano. Pues especial habla de algo que es representante de una especie por sus características, pero pues sabemos que en este mundo globalizado, ¿no? Donde se nos venden identidades, pues realmente creer que somos raros es nada más estar comprando otro discurso que nos hace sentir únicos y especiales para obtener productos para gente única y especial. Pero bueno, eso ya está como fuera de tema. Este fue el episodio de esta ocasión, muchachos. Espero que les haya gustado, muchachos y muchachas, para que no vayan a sentirse excluidos algunos. Le agradezco mucho a mis amigos que me mandaron su audio, su texto, para poder complementar esto, porque sabemos que la riqueza de un tema siempre se da mediante la diversidad de puntos de vista. También por tomarse su tiempo de mandarme su audio, su texto, que sé que no es ninguna obligación y no van a ganar absolutamente nada más que escuchar sus ideas aquí en un foro público. Gracias a nuestros amigos de Evidencias por ese pequeño fragmento de El Ángel de lo Raro. Y gracias a cada uno de ustedes por haberle dado clic y llegar hasta aquí.
Dejen en la caja de comentarios qué les pareció, qué podemos mejorar, qué está mal. Si tienen conocimientos al respecto, por favor pónganlos ahí. Saludos, comentarios constructivos y que aporten al tema serán leídos en el próximo episodio. Y también aceptamos sugerencias, como si hubiera más gente aquí. Acepto sugerencias de respecto a temas futuros. Este fue el primer episodio, amigos, el verdadero primer episodio del podcast. Y sin más que decir por el momento, nos vemos en el siguiente. Buenas noches, que descansen, que sueñen bonito. Bye.